si podemos explicar mejor de dónde salen las oscilaciones acústicas de bariones a partir de las fluctuaciones primordiales y de la materia oscura tirando y la presión de radiación o de fotones expandiendo. Alberto, ¿tratas de volver a explicar mejor lo de la...? Bueno, o sea, la analogía es la mejor analogía que se me ocurre es, pensemos en ondas de sonido, en un instrumento de viento. Hay una escala característica, hay unas ondas de presión, tenemos por un lado la gravedad que intenta comprimir y tenemos por otro lado la radiación, los fotones que se intentan escapar. ¿Vale? Y tenemos una situación en la que perturbaciones, ondas se pueden propagar. Esas ondas tienen una velocidad en ese universo primitivo pues, de un 58% de la velocidad de la luz, porque es un medio que está básicamente dominado por fotones y bueno, cuando tienes una caja de resonancia tienes un tamaño característico, que es básicamente pues, el tamaño de la caja. Entonces la onda más grande que puedes meter dentro de una flauta cuando dejas todos los agujeros tapados, o en un tubo de un órgano, pues es el tamaño de la caja. Entonces, ese tamaño es el que te marca el armónico, la escala característica. Quizás para los oyentes el tema de la caja no queda claro. Son pozos de potenciales, o sea, hay unas fluctuaciones iniciales de la distribución de materia que hacen esos pozos de potencial para la gravedad y que son esas como cajas que tú has comentado. Pero sí, lo que juega el papel de caja realmente, por hacer la analogía, es el propio tamaño del universo. Porque efectivamente tú tienes, a todas las escalas tienes perturbaciones y tienes pozos de, porque tienes pequeñas perturbaciones, unas mayores, otras menores, pero luego cuando miras sobre el fondo cósmico de microondas y ves el agrupado de todas las distribuciones de posibles tamaños y todas las posibles distribuciones de escala, ¿por qué te aparece un tamaño dominante, predominante, emergente? ¿Por qué aparece ese primer pico tan bien definido y luego los otros picos secundarios pequeñitos? Bueno, pues ese primer pico es el tamaño del horizonte de sonido. Es la distancia más grande que ha podido viajar una onda de sonido desde el tiempo cero hasta que la radiación quedó libre. Yo pondría otra analogía. A ver, supongamos que tenemos una caja con agua, con algún líquido en el que hacemos ondas, y en un momento dado lo vamos a congelar. Congelarlo es el momento de la recombinación, es cuando la luz ya puede, porque esas ondas son debidas a la interacción entre la radiación y la materia, ¿no? Si la materia se vuelve un poquito más densa, un poquito más caliente, entonces la presión de los fotones empuja hacia afuera y empuja en sentido contrario, ¿no? Y se diluye eso. Entonces, esas son las dos fuerzas que provocan esas oscilaciones. Entonces, tú imagínate una caja con un líquido y que ahí tienes fluctuaciones aleatorias que van produciendo ondas. Se han producido ondas por diferentes fluctuaciones y cuando pasa una cierta cantidad de tiempo, digamos, no sé, 3 segundos, le damos un botón y lo congelamos todo, ¿vale? Entonces, el tamaño de ondas más grande que vamos a tener es lo que hayan tenido tiempo de desplazarse las ondas que hayan podido recorrer en esa distancia. Entonces, eso nos genera una distancia privilegiada, favorecida, que es aquella que es la más larga en la cual se han podido generar estas ondas. Luego hay otras más cortas, pero esas son las más largas. No hay ninguna fluctuación, no hay ninguna onda que tenga un tamaño más grande que ese porque no ha habido tiempo de producirla, ¿no? Sería una analogía... Sí, ¿vale? sí, pero ya te digo que la física, luego cuando escriben las ecuaciones de cómo se producen las perturbaciones, se parece mucho, porque matemáticamente son las mismas soluciones, a ondas estacionarias en un tubo cerrado. ¿Vale? O sea que lo que hace el tamaño de tubo es el tamaño del horizonte en ese momento. Que las ondas estacionarias tú asumes que llegas a un sitio y luego ya rebotas, vuelves atrás y generas la onda estacionaria, ¿no? Pero aquí no hay esa posibilidad de algo que llega al final, no es que llega al final del universo, rebotes y vuelves para atrás. No, claro, porque además que tiene la evolución temporal que va en un sentido. Entonces, pero es básicamente la misma, el mismo tipo de ecuación y el mismo tipo de física. Vale. Claro, pero es un horizonte de presión, un horizonte acústico, no es un horizonte... no es el horizonte del universo, digamos, óptico, ¿no? Debido a la velocidad de la luz, aunque, bueno, en ese caso la velocidad del sonido para esas presiones y para ese plasma de bariones y de fotones, pues es una velocidad del sonido, como has comentado, muy grande, muy próxima a la velocidad de la luz, pero que no es el horizonte de la velocidad de la luz, sino el horizonte sonoro, de ondas de presión. Sí, pero bueno, lo puedes equiparar un poco puede equiparar por entenderlo...
Es un horizonte, o sea, es lo máximo que se puede propagar, ¿no? En este caso, la información. Bueno, pues si quieren pasamos al siguiente tema, que está muy chulo, me parece que incluso más todavía que el anterior, y tiene que ver con una publicación de datos del, se llama el SDSS, que es un clásico en astrofísica, que es el Sloan Digital Sky Survey, la cuarta publicación de datos. Esto es un catálogo de cielo completo, el famoso catálogo Sloan, que, bueno, como digo, es un clásico, se usa para muchas cosas. Por cierto, yo no me había dado cuenta de una cosa. Este catálogo se hace en el Apache Point Observatory, que está en Sunspot, Nuevo México. O sea, yo iba, cuando vivía en Estados Unidos, yo iba a observar ahí, al lado. O sea, me acuerdo el cartel, yo iba al observatorio de Sunspot y pasaba al lado, había el cartel de una cartera, Apache Point, y señalaba al otro sitio. Yo, si hubiera sabido que ahí se hacía esto, hubiera ido de visita. Pero, y probablemente, porque el Sloan empezó en el año 2000, me parece, a medir, ¿no? O sea, tú estabas todavía... Sí. Pues fíjate, estaba recién llegado, además. Sí. Podría haber pasado por allí. Sí, y pues nada, muy curioso. Bueno, la cuestión es que han salido ahora como 20 publicaciones de una colaboración que se llama eBOS. Lo de BOS es un acrónimo que hace referencia a las oscilaciones acústicas de bariones en inglés. Y esto lo que es básicamente un enorme cartografiado de galaxias, donde además se tiene espectroscopía que te da información de a qué distancia está. Te da mucha otra información, pero que es interesante porque te dice a qué distancia está. Con lo cual tú la puedes colocar en 3 dimensiones. Cada galaxia que observas, sabes en el cielo sus coordenadas y además sabes a qué distancia está, con lo cual tú puedes construir un volumen tridimensional e ir poniendo ahí todas las galaxias. Y la gracia es que hay millones, creo que hay 2 millones de galaxias observadas y catalogadas. Claro, hay diferentes tipos, grupos, algunas se pueden observar más lejos, otras más cerca, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que cuando tienes tantísimas galaxias, ya puedes ver incluso la red cósmica, que es una cosa muy flipante, porque puedes ver efectivamente que no están distribuidas homogéneamente, sino que las galaxias se concentran en filamentos, y sobre todo en los nudos entre donde se cruzan los filamentos, ¿no? Y eso se ve en la estadística de la distribución de galaxias. De hecho, creo, fíjate, hay una pregunta que me hicieron el otro día en el curso de astronomía para profesores del IAC. Alguien preguntaba que cuál es la evidencia observacional de la red cósmica. Y yo contesté que creo que es anterior la evidencia de verla en observaciones que el verla en simulaciones. Creo que primero se empezó a ver que las galaxias estaban distribuidas. Estoy preguntando, pues no estoy seguro si esto se sabe, pero yo tengo la impresión de que esto primero se empezó a ver observacionalmente, de que no estaban distribuidas homogéneamente, sino como en superficies, y luego se explicó dándonos cuenta de que es un resultado trivial del colapso gravitatorio. Pues no sé, a lo mejor quizás Francis recuerda, pero a mí me suena que el concepto de pancakes, o sea, de que en el proceso de formación de estructura, el hecho de que tengas zonas que tengan densidades diferenciadas, porque en el fondo las estructuras crecen por gravedad, ¿no? Entonces, si tienes un campo uniforme de densidad, pues no tiene ahí diferencia, pero si tienes grumos, zonas más densas que otras, los ritmos de expansión son distintas, y unas zonas bajo densas se expanden más rápido que las zonas de alta densidad. Entonces, incluso en las primeras derivaciones conceptuales o sea, lo que era, por ejemplo, cuando Zeldovich, el grupo de Zeldovich trabajaba en los finales 60, 70 en estos conceptos, incluso con aproximaciones sencillas de los efectos de formación, creo que ya se empezaban a ver estas estructuras de pancakes, esta idea de que de forma natural, si los huecos se te inflan más rápido, pues forma burbuja. Imagínate eso, si tienes un baúl lleno de globos y empiezas a inflarlos todos a la vez, pues al final donde choca un globo con otro, pues se te empiezan a formar esas paredes. Entonces yo tenía la intuición que ese concepto era antiguo, aunque es verdad que por ejemplo, el Great Wall, o sea, las paredes, o sea, los primeros cartografiados que se hicieron ya aparecieron, ¿no? La primera la muralla que tenemos ahí, el Great Wall. Mi argumento, ¿sabes dónde viene? Viene de Cosmos, que por cierto, creo que hablaremos bastante más de Cosmos aquí este año, porque se cumplen 40 años de la publicación original, y ya hablaremos bastante más de eso. Pero recuerdo que en Cosmos se publicó en el año 82, si no recuerdo mal. Luego, en los años 90 hubo una versión actualizada. Recuerdo que se hizo una nueva edición en la que
al final de cada episodio salía Sagan, pues ya mayor, explicando qué es lo que se había aprendido nuevo respecto a lo que se publicó en ese episodio, ¿no? Y había un episodio en el que él decía que, y esto fue en los años 90, que una cosa que se había descubierto recientemente es que las galaxias no estaban distribuidas homogéneamente, sino formando burbujas. E hizo como un experimentito en el que tenía un cuenco con agua con jabón y soplaba por un canuto y se formaban burbujas, ¿no? Y entonces se preguntaba, dice, bueno, hay gente que se pregunta que por qué están distribuidas en forma de burbujas y que si no habrá un creador de burbujas que haya creado las burbujas y tal, ¿no? Entonces, él siempre con esa cosa decía que a él le parecía que eso era darle una patada al problema, porque entonces te tienes que preguntar quién hizo al hacedor de las burbujas y tal, y te metes en un bucle infinito. Pero bueno, quiero decir que en los años 90, o sea, basándome en ese comentario de Sagan en Cosmos, pues parece como que estaba ahí la idea que se había visto, pero no se tenía claro por qué. Lo cual ahora que lo pienso me sorprende porque es verdad lo que tú dices, ¿no? Que ya la formación de estructuras es un problema en que se trabajaba en los años 60 y 70 y era probablemente esperable que esto existiera. Sí, ¿no? o sea, bueno. por lo menos, o sea, de hecho, cómo se resuelve la aproximación de Zeldovich es buscando pues primero esos planos y luego esas líneas de formación. Y ya te digo que intuitivamente, a poco que uno resuelve, o sea, como en la expansión, en un entorno que es ligeramente más denso o menos denso que el entorno, pues te das cuenta que naturalmente pues conduce a ese tipo de estructuras. Porque como los entornos bajo densos se expanden más rápido, pues al final acabas agrupando en paredes. Claro, es lo natural, sí. Bueno, sí, las primeras observaciones de los pancaves de Zeldovich, de esta estructura, es de 1991. Se hicieron con hidrógeno neutro, con un desplazamiento al Z de 3.4. Se publicaron en Physical Bioletters. Tengo aquí delante el artículo. Claro, el artículo muestra solamente 90 ya. 91. Sí, sí. O sea, que perfectamente pueden ser las primeras señales. De hecho, durante los 90 fue muy polémico, ¿no? El tema de la web cósmica, si de verdad existía o no, etcétera. Pues fíjate, o sea, estamos hablando de eso, de la actualización de Cosmos. Sí. Bueno, entonces, al grano. Esto nos permite ver la red cósmica y esto mola muchísimo porque en la red cósmica, cuando tú la puedes ver con cierta precisión, se pueden ver un montón de cosas. Por ejemplo, las oscilaciones acústicas de bariones, que es una cosa un poco técnica, pero que está muy íntimamente relacionada con la historia del universo temprano. Y yo me gustaría empezar por un punto a discutir lo que a mí me parece el más importante de todo esto en el contexto actual de debate científico, ¿no? Y es el siguiente. Bueno, esta gente publicaron 20 papers, sacaron el archive, tú miras aquí de vos y salen 20 artículos, de los cuales 19 son un tostonazo infumable, porque son cosas muy técnicas de cómo han hecho... Son distintas formas también de acceder a las medidas, ¿no? De esta escala acústica. Entiendo que hay que hacerlo, sí. ¿vale? Entiendo que hay que hacerlo, pero 19 de los 20 papers son infumables sobre cómo han hecho cada cosa, cómo han sacado la estadística de no sé qué, detalles técnicos de cómo se ha hecho el cartografía, un montón de cosas. Pero hay uno que es el que se publica en Physical Review D, que es el que da resultados científicos, digamos, ¿no? Y es el que me pareció muy chulo. Entonces, una de las cosas que salen de aquí es, por supuesto, el hecho de que con las oscilaciones acústicas de bariones puedes construir la escala de distancias inversa. Siempre hemos dicho que una forma de hacer estos estudios cosmológicos sobre el ritmo de expansión del universo es con la escalera de distancias, que es tú vas partiendo de las estrellas cercanas, las puedes medir por paralaje, su distancia a ellas, luego las estrellas cefeidas te permiten medir distancias a distancias mayores y tú encajas el paralaje con las cefeidas porque hay algunas cefeidas que están en nuestra galaxia y puedes medir paralaje. Con las cefeidas puedes sacar distancia a otras galaxias. En algunas de esas otras galaxias puedes ver supernovas de tipo 1A y entonces ya puedes sacar distancia con supernovas de tipo 1A a galaxias más lejanas. Y de esa forma tú puedes construir la distancia a ciertas galaxias y puedes hacer este estudio del ritmo de expansión del universo y ahí es donde te sale la discrepancia en el parámetro cosmológico y sale ese valor de 74 que le sale, por ejemplo, al grupo de Riess. En vez de 68, como decíamos antes, sale 74. Y esa es la discusión sobre si está mal el modelo cosmológico, si hay física nueva que tener en cuenta, porque la medida que da 68 no usa ninguna observación difícil. A ver, no, lo voy a decir mal. Lo voy a decir de otra forma.
usa solamente observaciones del fondo cósmico de microondas que están medidas con mucha precisión y son las medidas que son, y usando el modelo cosmológico, de ahí recuperas el valor 68. Ahí lo único que asume, básicamente, es que la física es la que conocemos, sale 68. Esta otra medida no usa el modelo cosmológico, la medida basada en las escaleras de distancia, no usa el modelo cosmológico, pero a cambio usa una serie de observaciones que hay que encajarlas unas con otras, que cada una tiene sus dificultades, sus incertidumbres, y si tú te crees que todas esas incertidumbres son bien conocidas, te sale 74. Y entonces lo que dice esta gente es, como nosotros no hemos asumido el modelo cosmológico, este debe ser el valor correcto y la discrepancia es debida a que hay física nueva que no está metida en el modelo. Y es el argumento, como dice Francis, para que Adam Riess pida un segundo premio Nobel por descubrir física nueva más allá del modelo cosmológico estándar, cuando eso se demuestre, ¿no? Si se demuestra. Claro, aquí, con técnicas como esta, hay otras formas de hacer esto, pero hasta ahora han sido demasiado imprecisas como para darte un resultado que realmente pueda competir con esto. Pero las oscilaciones de bariones son una cosa muy interesante. Sin entrar en los tecnicismos de qué es lo que las producen, porque hemos hablado otras veces de ellas, pero es una escala preferida en la distribución de galaxias que tiene que ver con bueno, el horizonte al principio del universo, cuando se produce la recombinación. Digamos que en el universo actual hay si tú miras la distribución de distancia entre galaxias, hay una distancia que es un poco más probable, que es unos 400 millones de años luz. Más o menos esa distancia. Y ese tamaño, claro, cuando el universo era más pequeño, ese tamaño también era más pequeño. Entonces, si tú tienes un cartografiado muy bueno de galaxias, tú puedes ver esas oscilaciones acústicas de bariones, ¿no? Y las puedes ver a diferentes escalas y puedes ver cómo ha ido variando ese tamaño. Entonces, es otra forma de construir una escalera de distancias, pero en este caso al revés, yendo de más lejos a más cerca, ¿no? Sin usar la supernova. Eso. Tienes una regla de medir que sabes cuánto ha ido cambiando en función del tiempo, porque básicamente esa regla de medir cambia proporcionalmente a la expansión. Y bueno, pues si eres capaz de trazar cómo identificar ese patrón en distintas épocas, pues eres capaz de trazar hacia atrás y comparar. Entonces, en el fondo estás haciendo una medida... O sea, puedes ir viendo el tamaño de esas estructuras sí, a lo largo de la edad del universo. Sí, es esa idea de tener una regla. Si tú sabes lo importante, porque tú puedes identificar esos patrones en la estructura, pero siempre van a ser patrones, bueno, si los mides angularmente en el cielo, van a ser patrones angulares, y si los mides radialmente a lo largo de la línea de visión, pues van a ser patrones en el espacio de Resif, en el espacio de velocidad. Pero tú tienes que convertir eso a unidades físicas. Entonces, el truco está en saber que es que esa escala peculiar, característica que estoy viendo, sé que tiene que ser el horizonte de sonido. Es que son, perdona que vuelva al tema este, son las mismas oscilaciones que vemos en el fondo cósmico de microondas. Exactamente las mismas. Hay una escala característica en el universo que es la escala del horizonte de sonido, lo que ha podido viajar una onda de sonido desde el Big Bang hasta el momento que se forma el fondo cósmico de microondas, 380.000 años. Esa escala de tiempo... En el fondo cósmico de microondas hay una distancia preferencial que es 380.000 años luz, porque el universo tenía 380.000 años y nada se puede haber propagado a una distancia mayor de 380.000 años luz. Efectivamente. En esa época el plasma estaba dominado sobre todo por radiación y la velocidad del sonido en ese plasma pues era una velocidad que estaba muy cerca de la velocidad de la luz, era un 58% la velocidad de la luz. Entonces, bueno, pues... una onda de sonido con una velocidad del 58% de la velocidad de la luz, en 380.000 años, pues puede viajar una distancia del orden de los 200.000 años. Bueno, pues esa escala que luego con el tiempo va a crecer y en el universo actual se nos pasa esos millones, 400 millones que hemos comentado antes. Esa escala característica está impresa en el fondo cósmico de microondas, es el primer armónico. En esas oscilaciones acústicas que vemos, lo que se ven después son armónicos sucesivos, son múltiplos de ese armónico principal, son como resonancias de ese primer armónico.
O sea, son la mitad, o sea, un medio, un cuarto, o sea, son múltiplos de ese armónico, de esa escala característica. Y en la distribución de galaxias en el espacio real, pues esa escala característica queda impresa. Y, por supuesto, en la expansión, pues va creciendo esa regla con el tiempo. Entonces, la cuestión es que se lleva años midiendo ese patrón. Y vos ahora pues ha venido a completar toda esta tanda de, pues dijimos empezó en el año 2000, ¿no? Pues llevan ya... Y vos casi suena que hay un argentino hablando, y vos estás midiendo, digo, no, yo no he medido nada. Y vos, el Extended BOSS. Sí. Es que, bueno, todo esto viene de cómo empezó el proyecto, porque el proyecto SLOAN empezó primero con un telescopio dedicado a imagen, y que fueron los primeros releases, el SLOAN 1 y el 2. En el SLOAN 3 ya se puso instrumentación en la que, bueno, básicamente ya se había hecho la imagen, ahora lo que se pretendía era hacer espectroscopía. Entonces se pusieron instrumentos para medir espectro y poder hacer estas reconstrucciones tridimensionales, y ahí vino el proyecto BOSS, que dentro del SLOAN 3 pues produjo resultados, que ese sí lo conozco porque ahí sí estuvimos participando en el Instituto de Astrofísica. ¿Ah, sí? En el IAC, sí, éramos miembros de SLOAN 3 y participamos en los artículos de BOSS. De hecho, Marcos Pellejero, pues algunos de los resultados de su tesis llevaban el análisis de los datos de BOSS. Ah, bien, no sabía. Y bueno, este es el último release, el Extended BOSS, que es el cuarto... digamos, es básicamente el mismo instrumento, haciendo una selección de distintos objetos, pero haciendo espectroscopía, ¿vale? Aquí empiezan a combinar con cuásares a distintos redshift, el bosque de Lyman alfa. Claro, eso es más lejos. Y entonces eso permite explorar pues hasta desplazamientos del rojo por encima de 2 y bueno, pues cubrir los huecos que había en el espacio de desplazamiento. Eso es más que lo que llegamos con supernovas, ¿no? Normalmente supernova sí suele ser hasta Recife 1 y pico. 1 y pico. Que es donde empieza a dominar la energía oscura. O sea, por una idea, 1 y pico es unos 5.000 millones de años luz. Sí, Recife 1 es la mitad, más o menos la mitad. La mitad de tamaño del universo. La mitad de tamaño y más o menos la mitad de edad. ¿De edad? Bueno, entonces es más... Vale. Sí. Y bueno, pues nada, simplemente ese era el contexto. Y... Entonces, yo quiero ir aquí. Primero, una de las primeras cosas mencionan en el abstract, preferencia por una cosmología plana. De nuevo, volvemos a hablar de un universo plano con estos datos, que no tienen nada que ver. Esto ya no es el fondo cósmico de microondas. Esto ya es mirar galaxias. Y dónde están distribuidas, ver la red cósmica. O sea, la distribución estadística de la red cósmica, creo que esto combinado con los datos de la Dark Energy Survey, que también hace algo similar, pero esto es independiente de las medidas del fondo cósmico de microondas. También el modelo que mejor ajusta es un modelo plano, con un espacio plano. Vale. Y aquí con menos ambigüedad, porque si en el fondo de microondas existía esa degeneración geométrica, o sea, porque es difícil medir con fondo de microondas únicamente la curvatura, o sea, romper la degeneración. Sí, hay una degeneración con el... Hay una degeneración entre, o sea, porque mide una cierta combinación de omega materia más omega lambda, y entonces poder romper esa degeneración y sacar la curvatura, pues es complicado. Una degeneración, perdona, para a lo mejor los oyentes que no estén familiarizados con la terminología, quiere decir que hay dos parámetros que tú eres sensible a una combinación de los dos, pero no a uno de ellos por separado. O sea, que yo puedo obtener el mismo resultado. Si este lo subo y aquel lo bajo, saco el mismo resultado. Entonces no sabes exactamente cuánto vale tu parámetro. Sí. Porque tienes todo un rango en el cual ajustas tus datos. Sí, pues eso. O sea, yo tengo un saco en el que tengo manzanas y peras y bueno, pues a lo mejor puedo pesar el saco y, bueno, no sé si es la comparación muy buena, pero puedo pesar el saco y tengo una medida integrada de cuánto pesan los dos juntos. Pero si quiero separar un componente del otro... No sé cuántas son manzanas y cuántas son peras. Necesito tener alguna medida ortogonal que me permita separar cuánto contribuye cada uno de los componentes. Bueno, pues ese me parece un primer resultado y he insistido un poco en esto porque cuando sale un artículo de alguien diciendo que el universo es cerrado y que es curvo, aunque no tenga mucho fundamento, salen todos los medios de comunicación. Aquí salen dos, no firmados por 4 autores, sino uno firmado por 40 y otro firmado por 200, no sé, estoy diciendo a voleo, pero no sé, grandes surveys con una cantidad brutal de datos, independientes, uno observando el fondo de microondas,
otro observando 2 millones de galaxias y te dicen el universo es plano, eso no sale en ningún sitio. Entonces, lo que siempre insisto es que hay un sesgo de lo grotesco en las noticias que ven en los medios de comunicación, sobre todo en las noticias, bueno, iba a decir sobre todo en las noticias científicas, no estoy seguro de que sea solo en las noticias científicas. Yo sé que existen las noticias científicas porque son las que conozco un poco y veo que existe ese sesgo. No sé si en las otras noticias también lo más grotesco tiende a flotar en el mundo informativo, pero en ciencia seguro que sí. O sea, alguien que diga, un astrónomo de Harvard dice que la Tierra es cuadrada, pues eso va a salir en todos los medios de comunicación. Ahora, 2000 astrónomos diciendo, no, la Tierra es casi esférica, eso no sale en ningún lado, ¿vale? Que lo tengamos en cuenta siempre. Bueno, he hecho el rant, vamos a seguir con el artículo. Más resultados interesantes. Aquí ya hablan de la ecuación de estado de la energía oscura, que es un tema que es fascinante. Siempre que hablamos de energía oscura es estupendo y además podemos saber algo sobre la ecuación de estado. Es decir, ¿es la energía oscura una constante cosmológica o es algo más complicado que eso? ¿Es un campo de quinta esencia? Uh-huh. Pues aquí pueden hacer ese tipo de medidas porque pueden ver cómo la expansión del universo ha variado con el tiempo en los últimos 10.000 millones de años. Eso te da una idea de lo que la energía oscura ha hecho, ¿no? Sí, efectivamente. Como digo, por esa degeneración que existe en el fondo cósmico de microondas, que piensen los oyentes, en la época en la que se forma el fondo cósmico de microondas, la energía oscura es irrelevante. ¿Vale? La energía oscura es un componente que básicamente ha permanecido constante en densidad en toda la evolución del universo. Sin embargo, la materia pues, se va diluyendo como el volumen, o sea, como el factor de escala a la tercera potencia. Y la radiación como el factor de escala a la cuarta potencia. O sea que si nos vamos a Redshift 1000, ahora que la materia y la energía oscura son comparables, la materia va a crecer si nos vamos hacia atrás pues, por ese factor 1000 al cubo. O sea que la energía oscura es absolutamente irrelevante en la época de formación del fondo de microondas. Pero empieza a ser relevante en esta época actual. Entonces, por eso es tan importante trazar temporalmente estos rasgos geométricos e intentar buscar desviaciones con respecto al crecimiento esperado para una constante cosmológica. Porque cualquier desviación entonces se podría achacar a lo que llamamos como ecuación de estado. O sea, el hecho de que la relación entre la presión y la densidad del fluido oscuro que forme la energía oscura, pues no sea exactamente -1, sino que sea otra cosa. O sea, no sabemos lo que es la energía oscura, pero si fuera la constante cosmológica de Einstein, pues la relación entre presión y densidad estaría dado por una... sería -1. La presión sería negativa y sería igual a menos la densidad de energía. Bueno, en las unidades adecuadas para que C sea igual a 1 y todas esas cosas son un poco raras, pero bueno. Y en general, si decimos no es una constante cosmológica, puede ser otra cosa más complicada, se caracteriza con, -1 y hay un exponente, ¿no? Que puede... No, bueno, en la ecuación de estado no. O sea, la ecuación de estado es una relación lineal. Es una relación lineal entre presión y densidad y luego esa ecuación de estado se traduce en que tiene una implicación en cómo cambia con la expansión ese componente. Vale. Si la ecuación de estado es exactamente un -1, lo que tiene la constante cosmológica, entonces la densidad de esa componente es constante en el tiempo. Si no lo fuese, entonces esa componente cambiaría con una cierta potencia del factor de escala. Vale. Que tiene que ver con esa ecuación de estado. Es una cierta combinación de ese parámetro. Bueno, pues aquí ellos hacen su ajuste y les sale W0 igual a -0,91 más -0,08. O sea, compatible con -1 dentro del margen de error. Perdona, espérate, no. W0 tal y WA igual a -0,48. No tengo claro ahora qué es W0 y WA. Bueno, W0 es una forma de medir el valor promedio. ¿Vale? Una constante cosmológica sería -1. El valor promedio, pues esto debería ser -1, sale -0,91 más -0,8 compatible con 1. Al valor promedio, exacto. No, es que, claro, es que luego ponían otro valor WP, que es lo que me tenía confuso. Sí. Que este es en un momento dado, que es el que llaman el pivot, ¿no? Sí. Vale.
El pivot, que es el momento en el cual ya empieza a dominar. Sí, puedes escoger el resist bueno, es un valor arbitrario, realmente el pivot, es una forma de parametrizar. Pero como digo, es que esto depende de cómo parametrices el cambio de la energía oscura. Es que como no sabemos lo que es la energía oscura. Entonces, lo que se hacen es aproximaciones, como no sabemos cómo es su ecuación de estado, pues vamos a empezar con la aproximación más sencilla. Vamos a suponer que la ecuación de estado es una constante, la relación entre la presión y la densidad es una constante. Pero en vez de ser -1, es un parámetro libre, lo vamos a llamar W. Supongamos que es constante en el tiempo, pero que no, a lo mejor no es -1, a lo mejor ha sido -0,9 o -0,8. Vale, pues eso es un posible modelo. Vale, pues eso se ajusta y obtienes cuál es el mejor valor para ese modelo. Bueno, te puedes plantear, oye, ¿y si hay más complejidad? ¿Y si pues esa ecuación de estado tiene una forma específica? A lo mejor era -1 al principio, pero luego ha ido cambiando con el tiempo. Pues vamos a parametrizar en función del tiempo esa función de estado. Entonces, ese W0 y WA es una forma de parametrizar. Ya. Es una forma de ver si ha variado con el tiempo. Pero son coeficientes de una ecuación. W es W0 más el WA por 1 más A. Sí, vale, un punto importante. La A ahí es el radio del universo. O sea, se mide el tiempo en escala cosmológica como el propio tamaño del universo. Sí, es el factor de escala efectivamente. Por eso se llama A, no se llama T. Vale. Pues bueno, la conclusión a la que llegan es que básicamente es compatible con una constante cosmológica dentro de la incertidumbre que tiene, ¿no? Sí, y esto es una de las cosas más interesantes que pueden hacer este tipo de... O sea, para medir esto, para medir la evolución de la energía oscura, hacen falta pruebas que exploren el universo en este rango, ¿no? Entre 0, resist 0 y resist 2 o de resist 3. Pero sobre todo en ese entorno de resist 1, resist 2, que es donde empieza a dominar la energía oscura. Claro, la energía oscura empieza a dominar hace unos 5.000 millones de años, que es cuando empieza a acelerar el universo, ¿no? Entonces, ese es el rango que queremos cubrir bien. Más atrás que eso, pues como dices tú, es irrelevante, no juega un papel importante. Y sobre todo en el fondo de microondas, los 380.000 años, era una cosa ridícula. Y no dije antes, dije que estas oscilaciones de bariones nos permiten establecer otra escalera de distancia, en este caso una escalera inversa, y el resultado que ellos obtienen del parámetro de Hubble utilizando esa otra escalera de distancia es H0 68,20, ¿vale? De nuevo, es un resultado compatible con el del fondo de microondas. O sea, no tenemos una dicotomía valor del fondo de microondas frente a valor de escalera de distancias. Tenemos una dicotomía entre valor de las supernovas y valor obtenido por otros métodos. Porque dos métodos que son totalmente diferentes, uno basado en el fondo de microondas y otro basado en la red cósmica y en las oscilaciones acústicas de bariones, nos dan 68. ¿Vale? Un método basado en supernovas tipo 1A nos da 74. A lo mejor el problema va a estar con la supernova de tipo 1A, como hemos hablado en algunos episodios recientes. Bueno, o más bien en la calibración. O sea, realmente, porque hay medidas también del universo local y hay algunas que no dan demasiado mal, como por ejemplo... el tipo demasiado mal has dicho. Demasiado o sea, mal, quiero decir, demasiado en tensión. No dan demasiado, no dan esa tensión. Por ejemplo, la rama asintótica, la punta de la rama asintótica de la gigante. No sé si pero esas todavía tienen una incertidumbre muy amplia, ¿no? Tienen incertidumbres amplias, pero dan valores más bajos. Y también necesitan calibraciones. O sea, más bien, o sea, el foco está puesto... Lo digo porque hace poco estuvimos hablando, hay trabajos que cuestionan que realmente las supernovas tipo 1A o incluso la mayoría de supernovas tipo 1A vengan de explosiones de una supernova, de una enana blanca que acreta materia, o sea, del escenario clásico de supernova tipo 1A, que hay otras formas que parecen bastante más probables con sistemas binarios de generar ese tipo de supernovas, lo cual introduciría un error sistemático importante en esos estudios, ¿no? Y eso es un tema que ahora mismo está ahí, que habrá que estudiar con cuidado. Pero, y al final todo viene a conectar con lo que tú comentabas al principio, que es que hay la física para modelar qué es lo que ocurre en el universo primordial es física relativamente sencilla porque son perturbaciones lineales de la relatividad general, que es una física bien controlada,
siempre en el régimen de perturbaciones pequeñas. Eso lo sabemos hacer muy bien en física. La física en el universo local es tremendamente complicada, te tienes que basar en calibraciones. E insisto en el tema de las calibraciones porque he estado revisando este tema recientemente y, por ejemplo, en las medidas de la rama de la gigante, las calibraciones ya permiten sacar barras de error del orden de 1 kilómetro por segundo también, de 1,3 kilómetros por segundo. Y la medida que sale de aquí es de 70 más menos 1. ¿Vale? 70 más menos 1. O sea, está ahí 70,4 más menos 1,3, mientras que las del grupo de RIS pues son las 76 más menos 76 más menos 1,5. O sea que es que hay incluso tensión entre las medidas locales de RIS y las medidas locales que utilizan estas calibraciones. Bueno, pero eso sugeriría entonces lo que decía, que igual el problema es con las supernovas, que no son esas candelas estándar, ¿no? Bueno, pues nada, sigue la discusión. Pero una discusión que siempre tenemos que verla desde el punto de vista positivo, es decir, nos va a permitir aprender muchísimas cosas de la astrofísica. La astrofísica es muy complicada, o sea, cómo funciona una estrella, cómo explota una supernova, cómo es las gigantes rojas, pues cuál es su evolución, y a partir de ahí podemos estimar distancias, usar lentes gravitacionales débiles, utilizar ondas gravitacionales. Todos esos son procesos astrofísicamente muy, muy complejos, ¿no? Y entonces, si obtienen valores que discrepan respecto a algo tan trivial, entre comillas, como los modelos cosmológicos, porque lo que recordar que quizás no hemos destacado de todas estas medidas de IVOS y también de las de ASTPOL, es que se basan en modelos cosmológicos. Es decir, tú tienes primero que usar un modelo cosmológico para poder estimar la constante de Hubble. La constante de Hubble no es un parámetro directo en tu modelo. Es decir, sí, tú estimas parámetros cosmológicos y a partir de ahí derivas el parámetro de Hubble y lo extrapolas a cero y obtienes el parámetro cosmológico. Pero lo importante de esas medidas es que son extremadamente triviales. Salvo que cambie la física, son triviales. Sí, pero yo aquí quiero también romper una lanza en favor de las medidas de la supernova, en el sentido de que es cierto lo que ustedes argumentan, que es más sencilla la física esta, pero si está mal, está mal. Quiero decir, si estamos asumiendo que la energía oscura es una constante cosmológica y resulta que no, que es un campo de quinta esencia que hace cosas extrañas, que al principio hizo no sé qué cosa y luego no sé qué otra, pues esa física nueva no está tenida en cuenta en el modelo cosmológico, ¿no? Entonces, el hecho de que sea más sencillo no garantiza que sea la respuesta correcta. Pero eso produciría discrepancias a bajo Redshift y esa tensión. Pero digamos, en la época en la que tanto se hacen estas medidas de oscilaciones acústicas como el fondo de microondas, no juega tanto papel la energía oscura. Pero bueno, sí tiene razón que es física sencilla, pero si nos estuviéramos equivocando... Claro, es que realmente aquí el premio gordo sería que hubiera física nueva. Sí, eso es lo que pero evidentemente, si no hay física nueva, está claro que la medida del fondo de microondas es la más sencilla y más fiable y más precisa. Sí. Pero por eso yo creo que resaltar este resultado que vuelve a confirmar el IVOS que estabas comentando antes y que bueno, que no es nuevo del Sloan, o sea que en los releases anteriores del Sloan ya se había venido publicando, es el hecho de que esta medida es completamente independiente del fondo de microondas. O sea, tú puedes hacer, o sea, porque básicamente la medida de la escala acústica es una medida directa. O sea, tú miras la distribución de galaxias, ves a qué distancia tienes el aumento de exceso de galaxias y eso se te traduce automáticamente en una escala angular sobre el cielo o en una escala en Redshift. Esa escala angular la tienes que traducir a una escala física y necesitas el tamaño de la regla. Claro, la regla te la puede fijar el fondo cósmico de microondas. Pero lo que han mostrado esta gente es que también te la puede fijar, por ejemplo, información que tú saques, por ejemplo, de Big Bang nucleosíntesis, o sea, de las medidas de bariones que nos viene de medir objetos muy antiguos, ¿vale? En las líneas de visión de cuásares a muy alto desplazamiento del rojo. Vale, entonces, ignorando completamente el fondo de microondas, utilizando solo las medidas de oscilaciones acústicas de bariones del Sloan y estas medidas de nucleosíntesis, o sea, medidas completamente independientes, dan exactamente el 67. Claro, por eso creo yo que esto es tan importante. Sí, entonces es que
y si lo piensas conceptualmente, algo de razón tenemos que tener en nuestra descripción de la física, de lo que va pasando en el universo, cuando observaciones de algo que vemos con radiotelescopio en milimétrica o en submilimétrica de una señal que nos viene en radio, nos da una misma interpretación de cuál es la constante de Hubble, edad del universo, que cómo se distribuyen las galaxias en nuestro entorno. Que a priori, fíjense, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Desde Redshift 1000 hasta nuestro entorno local. Entonces, sí, yo creo que esto es una confirmación de que parece que tenemos una descripción muy razonable de lo que ocurre en el modelo cosmológico y efectivamente no hay que pensar que, aunque es muy probable que puedan ser efectos sistemáticos, hay que pensar que es posible que estemos a las puertas de nueva física porque hay formas de generar esa discrepancia si ocurren cosas en el entorno del universo local que no afectan a lo que ocurre en el fondo cósmico de microondas, o si ocurren cosas en el universo muy temprano, previas a la recombinación. Claro, por eso creo que estos trabajos son tan importantes porque son independientes, ¿no? Quiero decir, antes un poco había la tensión entre lo que se obtenía con el fondo de microondas y lo que se obtiene con la escalera de distancia. Entonces, si realmente, a ver, si no tenemos otras referencias de comparación que nos digan cuál de los dos resultados es el correcto, pues bueno, la posibilidad está ahí de que efectivamente haya algo mal, de que haya, la forma negativa es decir algo mal, la forma positiva es decir que haya física nueva por descubrir, que también mola mucho el que haya física nueva, ¿no? Siempre estamos buscando que haya cosas nuevas por descubrir, pues si no todo es muy aburrido. Pero, claro, el que haya métodos independientes, como esta escalera de distancia, esta regla de las oscilaciones acústicas de bariones, que no tiene nada que ver con el fondo de microondas, y que esté de acuerdo con el 68, ya te dice, oye, pues igual, efectivamente, el modelo está bien, no hay física nueva, lo que hay es que ver qué es lo que está mal qué es lo que está mal o qué es lo que no se tiene bien controlado en las incertidumbres del otro método, ¿no? Porque hay otros métodos alternativos, pero hasta ahora ninguno tan preciso como para que te permita decantarte por un resultado u otro, y yo creo que ya empezamos a tener métodos alternativos que se van decantando por el 68. Tiene pinta. Sí, la cuestión es que, bueno, pues todo este rango de Redshift que está cubierto por las medidas de oscilaciones acústicas y todo el rango que se prueba con el fondo de microondas, básicamente te va limitando las posibilidades de tocar el modelo, de alterar el modelo. O sea, si hay algo que no comprendemos, no puede alterar los rangos en el dominio temporal que estamos probando. O sea, el universo hasta Redshift 2, que está muy bien probado por IVOS, o el universo en Redshift 1000. O sea, tiene que ser algo o que ocurra en una época que no controlamos todavía, como la época oscura, o que ocurra previamente a la época de recombinación y que haya alterado, por ejemplo, la velocidad de sonido de esas ondas y, por lo tanto, haya cambiado el tamaño de la escala, de la regla de medir. Una velocidad de la luz variable. Bueno, es una posibilidad, sí. Aunque hay restricciones a las variaciones temporales de la velocidad de la luz que se pueden, porque eso también tendría implicaciones sobre el fondo cósmico de microondas y las restricciones pues son muy fuertes. No solamente a la velocidad de la luz, sino también, por ejemplo, a variaciones de otras constantes fundamentales, la constante de estructura fina o otros parámetros.